Guitarrero, para allá. Buenas tardes con todos. Mi nombre es Luis Miguel Martí Chávez. En esta ocasión quiero platicarles acerca de una gran persona. Esta es una historia real sobre una muchacha llamada Tarsila Rivera. Sencilla y humilde, de uno de los pueblos más pobres del Perú, llamado Ayacucho. Sin embargo, ella tenía algo que llamaba mucho la atención, pues en su mirada tenía ese brillo resplandeciente y alas en los pies. Cierto día emprendió su camino, cuando ella tenía 10 años, allá por los años 60, cuando fue llevada a la capital Lima, donde a su muy corta edad, cuando un niño debería estar jugando sin ninguna preocupación, ella se encontraba laborando como trabajadora del hogar. Era una época en la que el terrorismo y la discriminación causaban terror, tiempos difíciles en aquel entonces. Pero esta muchacha era tan lista que fue marcada por el trato que recibió cuando estuvo laborando como empleada doméstica. Pues el trato que recibió la marcó de una forma única, provocando en ella una especie de rebeldía y un ansia por aprender a escribir y a leer. Fue entonces que empezó a dedicarse a sus propósitos. Sin embargo, esta mujer que superó momentos muy duros de racismo y atropello a sus derechos, llegó a ser una de las activistas indígenas más reconocidas mundialmente por su acción en la defensa de los derechos de los pueblos y de las mujeres indígenas. Fue reconocida con el premio Visionario otorgado por la Fundación Ford en el año 2011. Pero en aquel entonces el conflicto interno en el Perú marcó con muerte, desapariciones, violaciones, desplazamientos a muchas comunidades indígenas, y ella tenía prohibido ir a su comunidad, ya que para Sendero Luminoso y para el ejército ella era considerada como una persona peligrosa. Es así que con perseverancia, Tarsila muy pronto se convertiría en un ícono, todo un personaje fiel a sí misma, llegando a ser presidenta de Chirapaca. Fue prosperando y en el camino muchos se unieron a ella para luchar contra los abusos. Eran imparables. Entre los años siguientes del siglo XX, logró ser coordinadora del Enlace Continental de Mujeres Indígenas de las Américas. Fue incorporándose y de un plumazo la muchacha victoriana se convirtió en un moderno dandy. Obtuvo el Premio Nobel de la Paz y sigue caminando a lo largo de 20 años, incorporándose de lo local a la cultura global, desde las tenebrosas cimas de varias guerras hasta los lujosos palacios de la aristocracia, inmortalizada y reconocida por la ONU y UNICEF y celebrada por el embajador de Finlandia. Ha sido determinada en foros internacionales en Nairobi, El Cairo, Beijing y Durban. En el Foro de las Naciones Unidas ganó innumerables premios de internacionalidad. Incluso le fue concedida ser integrante del Consejo de Administración de Contribuciones Voluntarias para los Pueblos Indígenas, codo a codo con los más grandes de las Naciones Unidas. Desde entonces no ha parado. Tarsila no imaginaría semejante éxito para finales de este siglo. Es una de las activistas indígenas más reconocidas del Perú y del mundo. Desde hace muchos años trabaja en la defensa de los derechos de los pueblos, de las mujeres y de la juventud. Es fundadora del Foro Internacional de Mujeres Indígenas y en lo actual es miembro de su consejo directivo. ¿Quién pensaría que una muchacha criada en un pueblo tan pobre sería lo que demostró tener? Una fogosa ambición e inteligencia con lucha de superación. 35 años más tarde, Tarsila Rivera sigue caminando y no muestra ningún signo de que vaya a detenerse. Una gran historia. Y finalmente, para acotar, los pueblos indígenas y sobre todo las mujeres indígenas han sido afectados por distintas expresiones de violencia. Entre muchas otras, sufren de maltrato psicológico, físico y lastimosamente sexual. Esto sucede en contextos de extrema vulnerabilidad,
y pobreza, como también en conflictos armados, cuando vemos que son forzados a abandonar su territorio. El racismo, la discriminación y la criminalización de prácticas culturales, por mencionar algunas, ayuda a evitar que las futuras generaciones pasen por lo mismo. Muchas gracias.